Hola chicos, bienvenidos. Esta es la clase que corresponde a el curso de electivo de cuarto medio A. Em, Se lo debía, estamos terminando el procedimiento de la fase 3, así es que vamos a realizar una breve clase con respecto a algunos contenidos que hubiesen estado más o menos descendidos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es indicar justamente lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Que es una retroalimentación con respecto a los aprendizajes o también con algunos errores que te hayan tenido que ver en la resolución de la última guía, de la guía número 5. Entonces, vamos a comenzar primero recordando que estuvimos trabajando contenidos que estaban relacionados directamente con porcentaje, ¿ya? Tanto en la forma de calcular el porcentaje, el cálculo de porcentaje sobre impuestos, el cálculo de extracción de porcentajes de impuestos, y además estuvimos trabajando con el planteamiento de problemas que tenían que ver justamente con esos porcentajes, ¿ya? Eh, la pregunta clave para todo esto era cómo hacíamos el cálculo para poder obtener los porcentajes deseados. Entonces, en la primera instancia podemos definir de que algo usualmente y muy recurrente utilizado en este caso tenía que ver con la regla de tres. Ya identificando correctamente los datos, entonces podíamos multiplicar cruzados donde se hallaran dos números, no dos letras, no un número y una letra, ya, sino que dos números, efectivamente, dos elementos numéricos, entonces los multiplicábamos cruzados y posteriormente entonces dividíamos por aquel elemento que fuera todavía pendiente dentro del procedimiento, ya, el que quedara al último. Dividíamos por ese elemento y obteníamos entonces el resultado deseado. ¿En qué situaciones utilizamos el cálculo de porcentaje? En realidad esto depende mucho del contexto en el cual se esté trabajando, ¿cierto? Y de hecho en la última fase de todo esto, en la última guía, se plantearon varias situaciones justamente a través de los problemas que se fueron trabajando y que se fueron detallando tanto en la clase como en la última guía que ustedes trabajaron. Ya ahí aparecen muchas situaciones donde efectivamente se lleva a cabo diariamente incluso el procedimiento de cálculo de porcentaje, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar recordando una de las actividades que tuvo menos logro. Se plantea entonces que acá tenemos el costo de un televisor, ahí tienen la imagen, ¿cierto? El costo del televisor es de 225.000 pesos. Y si pagamos con tarjeta, la tienda realiza un descuento del 25%, ¿de acuerdo? Entonces la idea obviamente va a ser llegar a responder la pregunta que se nos plantea con respecto a cuánto es lo que debo pagar finalmente si pago con tarjeta, ¿ya? Recordando que al pagar con tarjeta me hacen un descuento del 25%, ¿ya? A grandes rasgos, lo primero que vamos a recordar es que no se nos puede olvidar, debemos mantener siempre presente, ¿cierto?, en nuestra mente, que cada vez que trabajamos con porcentaje hay una cantidad que es recurrente, que vamos a estar utilizando constantemente, que tiene que ver justamente con el todo, el total de. Y ese todo normalmente siempre lo vamos a reflejar con el 100% de la estructura que estemos trabajando, ya el 100% de la cantidad. Entonces, acá, en este caso, cuando hablamos de el todo, estaríamos hablando de justamente cómo se inició el planteamiento del problema, el costo de este televisor que equivale a 225.000 pesos, ¿ya? Y ese todo, ese 100%, fue seccionado en distintas partes de manera de que se me pueda hacer un descuento por el hecho de haber cumplido con alguna condición. En este caso, el descuento corresponde al 25%. Segunda cosa importante a recordar es que algo que conversamos en clases anteriores tiene que ver con el tema de trabajar porcentajes ya conocidos.
Por ejemplo, si hablamos del 50%, hablábamos de la mitad del precio, ¿cierto? Si hablamos de el 25%, entonces estábamos reconociendo en ello la mitad del total, es decir, estaríamos hablando de la cuarta parte del total, ¿de acuerdo? Si hablamos del 0% es nada, obviamente, y hablando del 100%, se lo reitero, hablamos de el todo. Entonces, cantidades a recordar: 100%, 50%, 25%, o incluso en algunos casos también por ahí podemos hablar del 75%, ¿cierto? ¿Ya? Que ahí tiene que ver una subdivisión un poco más detallada, pero no representa mayor complejidad. Bien, siendo esa la situación, entonces, observamos que acá se nos pide indicar, lo primero que debo hacer es identificar ese 25%, que como ya se los acabo de adelantar, significa la cuarta parte del total. Sin embargo, la idea sería, obviamente, poder construir esta proporción, razón y proporción, de manera adecuada. Una de las cosas que debemos recordar justamente tiene que ver con algo que yo le indiqué desde el comienzo, que tenía que ver con que la fracción o la razón donde yo incluyera el 100%, el porcentaje total, debiese estar compuesta completamente por porcentaje, tanto en el numerador como en el denominador. Porcentaje arriba, porcentaje abajo. Y si el total, el 100%, lo manifiesto en el denominador, entonces quiere decir que en la posición del numerador voy a colocar el otro porcentaje involucrado entonces en el procedimiento de el problema. Y en la fracción donde involucro cada uno en la cantidad unitaria de X elementos, entonces también debe estar compuesta por el mismo tipo de elementos, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ya? Si abajo tengo pesos, arriba voy a tener pesos, y viceversa. Si arriba tengo, no sé, supongamos, eh, teléfonos, cantidad de teléfonos, entonces en el denominador también voy a tener cantidad de teléfonos. ¿De acuerdo? Y en este caso, como ustedes pueden observar, lo que yo voy a buscar tiene que ver justamente con cantidad unitaria, y es por eso que la X aparece en el lado izquierdo de esta igualdad. ¿Ya? Y por supuesto que no en la posición del todo, del total, porque en la posición del total ya tenemos identificado a los 225.000 pesos. Y justamente la pregunta va orientada a ubicar el costo de todo esto, ¿ya? Entonces, leemos que X, una cantidad unitaria, ¿cierto?, de elementos, X es a 225, en este caso todo corresponde a pesos, X pesos es a 225.000, como 25 corresponde a 100, 25% es a 100. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar la regla de 3, recuérdelo, ya se lo adelanté, multiplicamos cruzados donde se encuentren dos elementos numéricos y dividimos por aquel número que nos va quedando al final. ¿Ya? En este caso, entonces, 225.000 multiplicado por 25 y luego dividido por 100. Resolvemos la multiplicación y al dividir por 100 obtenemos entonces 56.250 pesos. Que en efecto, ese dinero corresponde entonces, como si ya se lo había adelantado, al 25%, a la cuarta parte de esa cantidad. ¿Ya? Luego de eso, ojo que la respuesta no estaba inmediatamente en el resultado del cálculo, ¿eh? La respuesta acá depende de cómo fue planteada la pregunta y a dónde va dirigida la pregunta. En este caso, la pregunta no va dirigida directamente al 25%, ¿ya? Yo acabo de calcular cuál es el monto, cuál es el dinero que corresponde al 25%, pero no es eso lo que yo voy a cancelar. La pregunta acá está justamente dirigida a eso. ¿Qué es lo que yo voy a pagar? Que fue un error más o menos recurrente que se obtuvo de haber recogido la experiencia de la guía. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos definir entonces que si ya tengo el 25%, bastará con que, como lo indica el recuadro que acaba de aparecer en pantalla, bastará entonces con que hagamos una simple sustracción. Al total del costo de ese televisor
le resto el 25%, que equivale a 56.250, y eso como resultado entonces nos arroja lo que vamos a pagar, lo que vamos a cancelar por el hecho de haber cumplido con la condición de pagar con la tarjeta. ¿Ya? Entonces, en este caso debemos cancelar 168.750 pesos. Recuerde, por la posición de la incógnita, que en este caso es la X, ¿cierto? Que el elemento que yo estoy buscando en este caso no es un por ciento, sino que lo que yo estoy buscando corresponde en este caso a un dinero, ¿cierto? Y efectivamente eso está en la posición que le corresponde dentro de la igualdad inicial. Entonces, tenemos la respuesta formal, que como ya se lo he dicho anteriormente, debe ser sí o sí la respuesta formal indicada al final del procedimiento. El valor a pagar entonces por el televisor será de 168.750 pesos. ¿Ya? Cualquier duda, devuelvo al video, lo acabamos de explicar entonces detalladamente. En todo caso, si aún así no le queda claro, ya sabe, me puede escribir al correo y aclaro lo más prontamente posible su duda. Avanzamos. Otra actividad relativamente descendida tenía que ver justamente con esta expresión, con esta actividad. La idea de calcular el porcentaje, como siempre, y ya se lo he repetido varias veces, consta básicamente de lo mismo, de no perder de vista cuál es el 100%, de tratar de identificarlo lo antes posible, y por supuesto de que no tenga problemas a la hora de aplicar la regla de 3. ¿Ya? Tenemos entonces en este caso una pregunta directa, ¿cierto? No tiene que ver con el planteamiento de una situación, sino que más bien un cálculo inmediato, y las alternativas que le corresponden. Entonces, tenemos que si el 9, que si 9 es el X% de 90, ¿cuál es el 50% de X? Entonces, acá tenemos que tener claro el procedimiento. ¿Ya? Si usted se fija, acá no me están preguntando por alguna estrategia o por una cantidad específica, sino que lo que me están consultando tiene que ver más que nada con el procedimiento. Y a través del procedimiento puedo entonces llegar a identificar un número o una respuesta adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el planteamiento debe ser sí o sí bien identificado. ¿Ya? Acá tenemos, primero que todo, fíjese que 9 y 90, de acuerdo a cómo fue planteada la pregunta, corresponden a los elementos individuales, ¿ya? No a los porcentajes, sino que a la otra parte de la construcción de esta proporción, a la parte inicial. 9 es a X, como 90 es a 100. ¿Ya? ¿Por qué lo definimos de esa forma? Básicamente por lo que dice al comienzo, que 9 es un porcentaje, ¿cómo se llama? Es la cantidad X de un porcentaje. Entonces quiere decir entonces que 9 no es un porcentaje, es una unidad. ¿Ya? Le repito, 9 es la cantidad, fíjese ahí, les lo estoy indicando con el puntero del mouse, es la cantidad X de un porcentaje. ¿Ya? Y de 90, o sea, estamos hablando de que, si usted se fija en la simbología, aquí no hay ningún por ciento, ¿cierto? Entonces quiere decir que 9 es un X porcentaje de un total, ¿ya? Y si hablamos entonces de un total, en este caso, la identificación de ese elemento, como yo le decía al comienzo, que es una de las cosas más importantes, identificar el 100%. En este caso, entonces, diríamos que si dice de 90, quiere decir entonces que unitariamente 90 representa al todo, es decir, representa al 100%. La pregunta planteada entonces corresponde a ¿cuál es el 50% de X? Dada esa situación, entonces usted se puede dar cuenta por la pregunta que nos están planteando de que yo debo descubrir primero que todo cuál es el valor de esa X, ¿ya? ¿A qué porcentaje corresponde eso? Por lo tanto, fue planteado entonces la proporción de esa forma. 9 es a X como lo que sí conozco, que es las 90 unidades que corresponden al 100%. ¿De acuerdo? Aplicamos la regla de 3 y eso nos dice entonces que después de multiplicar y dividir, eso corresponde al
10%, ¿ya? Y ahora, ojo, que esa no es la respuesta. Atentos, porque la pregunta va dirigida justamente a esa cantidad que acabamos de encontrar, ¿ya? La pregunta va dirigida a trabajar con la cantidad que acabamos de encontrar. Entonces, en este caso, me están indicando cuál es el 50% de X. Yo acabo de encontrar a X. X me dice que es un 10%. Entonces, ¿cuál es el 50% del 10%? ¿Ya? Recuerde lo que le dije al comienzo, cantidades que debo tener siempre en mente. 100, 50, 25, 0. Entonces, si me hablan del 50%, ¿a qué correspondía? Justamente correspondía a la mitad. O sea que ni siquiera sería extremadamente necesario calcular a través de la regla de 3 el 50%, porque ya sabemos que el 50% corresponde a la mitad, ¿cierto? Y si yo sé que X es el 10%, la mitad del 10% sería correspondiente a, efectivamente, 5, ¿ya? Entonces, como dice ahí, calculamos el 50% de 10. Sabemos que es 5. Y entre paréntesis lo que yo le acabo de indicar. 50%, la mitad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la alternativa correcta corresponde a la alternativa A. ¿De acuerdo? Muy bien, avancemos. En la actividad número 2, se plantea que se reparten 160 láminas entre 3 personas, Carla, Andrea y Javiera. Carla recibe el 40% de las láminas, Andrea el 12,5% de las que recibió Carla. Ojo, no es una cantidad separada la que recibió Andrea, no me están indicando una cantidad separada de las iniciales, sino que me están indicando de que es un porcentaje de otro porcentaje, ¿ya? Porque, le vuelvo a reiterar, leamos, Andrea recibe el 12,5% de las que ya recibió Carla, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué tendría que identificar? Tendría que identificar el 12,5% de el 40%. Entonces, ahora la pregunta planteada es, ¿cuántas láminas recibió Javiera si recibió las láminas que sobraron? ¿Ya? Entonces, obviamente debemos identificar todas las cantidades. Primero, a cuántas láminas corresponde el 40% y cuántas láminas son 12,5% de las 40. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. La primera proporción construida entonces tiene que ver justamente con lo que yo le acabo de indicar. X es a 40. Y además sabemos los totales. 160 láminas son el 100%, ¿cierto? Son el todo. Por lo tanto, vamos a identificar ahora cuántas láminas corresponden al 40%. Aplicamos la regla de 3 y obtenemos entonces que esas láminas, el 40% de las láminas, del total de las láminas, corresponden a 64 de ellas. ¿De acuerdo? Ahora que ya sabemos que 64 es el 40%, de esas 64 láminas, si volvemos a la estructura del problema planteado, de estas 64 láminas, entonces me están pidiendo reconocer cuántas láminas son 12,5% de las 64. Eso quiere decir que mi 100% ahora va a cambiar, ¿ya? Mi 100% ya no son las 160 láminas, mi 100% ahora son las 64 láminas que le correspondían al 40% original, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de este nuevo 100%, yo quiero identificar el 12,5%. Por lo tanto, justamente de esa forma se plantea la proporción. X va a corresponder al porcentaje que quiero encontrar, 12,5, y como le decía recién, el nuevo 100%, que es lo que yo quiero trabajar, ¿cierto? Porque de esos 64 quiero identificar el 12,5. Entonces, ese es mi nuevo 100%. 64 es a 100. Aplicando la regla de 3, entonces nuevamente encontramos que eso corresponde a 8 láminas. ¿De acuerdo? Ahora, esto quiere decir, pensemos de la forma más lógica posible,
que Carla recibió 64 láminas, el 40%, ¿cierto? Y además quiere decir que Andrea, por otra parte, se hizo un cálculo sobre las 64 láminas, pero no quiere decir, ojo, cuidado con esta situación, no quiere decir de que Andrea haya recibido láminas de parte de Carla, sino que lo que estamos haciendo es simplemente el cálculo que nos indica de alguna forma cuántas láminas recibió Andrea. ¿Ya? El cálculo se hizo a través del 40% que recibió Carla, pero ojo, no quiere decir que las hayan compartido, sino que simplemente quiero saber cuál es la cantidad, nada más que eso, ¿de acuerdo? Y en este caso, Andrea corresponde entonces que recibió 8 láminas. Ahora, si volvemos a la pregunta original, la pregunta que está al final del problema dice, ¿cuántas láminas recibió Javiera si recibió las láminas que sobraron? ¿Qué deberíamos hacer entonces? El total de láminas originales son 160, ¿cierto? Le vamos a quitar las que ya fueron entregadas y el resto son las que sobran. Y por lo tanto, esas son las que le corresponden entonces a Javiera, que es la última persona en recibir lámina. Veamos qué es lo que hicimos entonces. Justamente lo que yo le acabo de indicar. El total le restamos las 64 láminas que recibió Carla, las 8 láminas que recibió Andrea, y el total entonces sería equivalente a 88 láminas. ¿De acuerdo? Muy bien, esperemos que haya quedado más o menos clarito. Avancemos entonces. En la actividad número 3, ojo con el IVA. El IVA es un impuesto que representa un 19% de recargo sobre el precio bruto. Recuerden que hablamos de eso. ¿Ya? Yo les comenté en esa oportunidad, el precio bruto tiene que ver con el costo. ¿Cuánto gasté yo en construir, en fabricar o en armar ciertos elementos que después voy a vender? ¿Ya? A eso se refiere entonces el precio bruto, en donde están anexados no solamente los costos de los materiales, sino que además, obviamente, lo que yo considero que debería ganar por haberme esforzado y haber llevado a efecto mi especialidad de X construcción o de X fábrica, ¿cierto? Entonces, todos esos valores representan el precio bruto de cada elemento. La pregunta, el planteamiento nos indica a continuación, si un producto fue importado desde China y tenía un valor bruto de 12.500 pesos, ¿a qué valor tendré que venderlo en Chile luego de incorporar el IVA? O sea, prácticamente me están diciendo qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Si aquí dice al final de la pregunta, luego de incorporar el IVA, entonces obviamente lo que debo hacer es calcular el 19% y luego agregárselo, incorporárselo. Incorporar, agregar, sumar, ¿ya? Así es que avanzando tenemos entonces que X corresponde a 119, ¿cierto? Y 12.500 corresponde a 100, que son los totales. Recuerden que los totales siempre los manejamos en el denominador. Los 12.500 pesos entonces corresponden a 100%. Y yo quiero saber a cuánto tendría que venderlo. Por lo tanto, aplicamos la regla de 3 y una vez que hemos multiplicado y dividido, tenemos entonces de que el total corresponde a 14.875. La alternativa correcta, entonces, corresponde a la letra B, 14.875 pesos. Ya, ahí ustedes recordarán que hay que agregar la respuesta formal, ¿cierto? Ahí sí que anotarlo siempre que, ojo, les faltó en la guía a algunos de ustedes la respuesta formal. Llegar al número final no lo es todo, hay que responder la pregunta, ¿ya? Vamos entonces a comprobar aprendizajes. Si A y B son enteros positivos, ¿cuánto es A por ciento del B por ciento de 200? Cuidado acá, lo primero que debo saber es cuál es el total, ¿cierto? Ahí ya prácticamente en la pregunta está planteado. El total corresponde a 200. Pero a continuación lo que debo conocer es qué porcentaje debo calcular primero y utilizando ese elemento entonces procedo a calcular el segundo. Entonces,
la pregunta en este caso, como no se trata de elementos numéricos, está dirigida más que nada al procedimiento. ¿Con qué procedimiento yo puedo encontrar la respuesta a esta pregunta? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, usted debería armar la regla de tres, ¿cierto? Resolver, reducir en caso de que sea necesario la fracción, ¿cierto? Y obtener entonces el resultado final. En este caso, entonces, fíjese en la primera razón armada, A es a 100, B es a 100, 200 es a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre de porcentaje consecutivo y ya sabemos que todo eso puede corresponder al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de presentar esto obviamente es que podamos reducir de acuerdo a su forma algebraica. ¿Ya? Y en este caso, le recuerdo que si no conozco los valores de las letras, debo mantenerlas como letras y operarlas de manera algebraica. ¿Ya? Recuerde que si yo tengo A por B, mi resultado es AB. ¿Ya? Y si eso lo multiplico con un número, le recuerdo además de que ese número debe ser incorporado delante de el elemento letra o factor literal, también es conocido con ese nombre. ¿Ya? Entonces, en este caso, A por B por 200 sería correspondiente entonces a 200AB. Y en el denominador, usted ya sabe que multiplicar elementos que pertenecen a la clasificación de potencia de base 10 es sumamente sencillo, debido a que bastaría con juntar la cantidad de ceros. ¿Ya? Y al multiplicar por 1 me va a quedar la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, 100 por 100, tenemos ahí dos ceros al comienzo, dos ceros a continuación, tenemos un total de 4 ceros. Y luego contamos de atrás hacia adelante, 1, 2, 3, marcamos el puntito. Nuestro resultado entonces corresponde a que 100 por 100 por 1 equivale a 10.000. Luego de eso podemos reducir, que era lo que yo le decía recién. La idea es reconocer cuál es su manejo algebraico en este caso. Si yo quiero reducir esto, nos va a quedar de esa forma. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se lo describo acá. Resulta que en la reducción de elementos, ¿cierto? Nosotros buscamos siempre múltiplos. Buscamos que los números que están en el numerador y en el denominador tengan alguna relación a través de sus múltiplos, ¿cierto? Que en este caso sí es así, ¿cierto? Hay un elemento que es múltiplo entre ellos y efectivamente podría corresponder a potencia de base 10. Pero si usted recuerda, yo en algún minuto le di un tips, comillas, con respecto a utilizar la reducción en elementos numéricos que tuviesen X cantidad de cero. Un cero, dos ceros, un cero arriba, dos ceros, un cero abajo, etc. El tema es que yo puedo reducir cantidades que tengan muchos ceros y que existan tanto en el numerador como en el denominador, ¿cierto? Disminuyendo la misma cantidad de ceros en el numerador y en el denominador, cancelando. Si arriba elimino un cero, abajo elimino un cero. Si arriba elimino dos ceros, abajo elimino dos ceros. La misma cantidad en ambos sectores de la fracción. Entonces, lo que hacemos en este caso sería justamente considerar eso que yo le acabo de decir, ¿cierto? Y eliminando la cantidad de ceros, fíjese en el paso siguiente, ¿ya? Eliminando la cantidad de ceros, entonces efectivamente nos quedaría 2AB y en el denominador nos quedaría solamente el número 100, ¿de acuerdo? Reacomodando, por supuesto, el punto de separación, ¿ya? Ahora, ¿cómo fue que llegamos a la expresión final? Bueno, se dará cuenta de que se utilizó algo tan sencillo como una reducción a través de el múltiplo que en este caso corresponde a 2. 2 dividido por 1, se lo voy a escribir acá, 2 dividido por 1, perdón, 2 dividido por 2 es 1, ¿cierto?
y 1 por AB sería AB, y 100 dividido por 2 entonces corresponde a 50, quedando entonces finalmente la operación expresada de esa forma, ¿de acuerdo? AB sobre 50, una vez que se simplificó por 2, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente la respuesta correcta en este caso corresponde a la alternativa B. Esta es una pregunta tipo PTU, ¿ya? Que como le decía al comienzo, la idea es verificar el pensamiento lógico de cada persona. Estamos hablando de el procedimiento que se utiliza para poder llegar a la expresión final. Y ese procedimiento no puede perder de vista ninguno de los elementos del planteamiento de este ejercicio. ¿Ya? Acá, como usted puede observar, el planteamiento involucra al A%, al B% y a 200. Y con ellos entonces hemos manejado todo este procedimiento para poder establecer finalmente la expresión final. ¿De acuerdo? Esto no está calculado, no hay un número final acá, ¿ya? No hay un porcentaje final o un número de cada elemento al final del procedimiento. Le reitero, lo que acabamos de encontrar es justamente cuál es el procedimiento que me podrá servir para calcular una vez que conozca por algún motivo X, conozcamos cuál es el monto de A, cuál es el monto de B. ¿Ya? Entonces, si los reemplazo en la expresión y en la expresión final que acabo de encontrar, voy a obtener inmediatamente su valor. ¿Ya? De hecho, de eso se trata el álgebra. Avancemos. Vamos a verificar entonces otro de los problemas planteados. Un comerciante desea vender un artículo en 39.200, obteniendo un 40% de utilidad. Ya, ojo ahí, 40% de utilidad. ¿Qué es lo que es la utilidad? Es lo que me va a quedar después de hacer la venta. Una vez que yo le resté, ya le saqué al precio, le calculé cuánto era el costo de lo que acabo de fabricar, ¿cierto? Una vez que calculé cuál era el valor de mi trabajo, una vez que calculé todas esas cantidades, las sumé, le agregué el IVA, lo vendí, ¿cierto? Pero debo considerar siempre, obviamente, el hecho de poder ganar algo de dinero con todo este procedimiento. Siempre, obviamente es el trabajo de una persona lo que está involucrado acá. Entonces, esa utilidad está referida justamente a cuánto me queda de ganancia, ¿de acuerdo? Después de haber vendido el producto. Y esa utilidad debe estar contemplada en la cantidad inicial, que en este caso corresponde a los 39.200, en la cual yo vendí X elemento, X producto, ¿ya? Entonces, fíjense la pregunta, de hecho va dirigida a lo que yo le acabo de indicar. ¿Cuál es el precio del artículo antes de agregar la utilidad? ¿Ya? Si usted recuerda, acá no solo bastaba con identificar el 100%, sino que además a ese 100% yo le voy a quitar algo que ya fue agregado antes. ¿Ya? Ahí está la clave. Le voy a quitar algo que ya fue agregado antes. O sea que en el precio, en los 39.200 pesos, ya se le agregó este 40%. Entonces la pregunta ahora sería, ¿qué voy a manejar en la posición del 100%? Fíjense ahí, por favor. Los 39.200 son a, o corresponden a, 140. ¿Ya? Es decir, el 100% más los 40 de utilidad, porque le reitero, ya habían sido agregados los 40%, el 40% de utilidad, ya había sido agregado. Entonces, al hablar de los 39.200 pesos, no estábamos hablando del 100%, sino que estábamos hablando del 100% más la utilidad. Los 39.200 entonces representan al 140%. 100% del precio-costo más los 40% de la utilidad. 140%. ¿De acuerdo? ¿Y qué queremos reconocer de esto? La cantidad original antes de la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces,
Quiere decir de que X, como está señalado acá en la proporción, corresponde a 100, porque eso es lo que quiero saber. ¿Cuánto será el 100%? Y una vez más, aplicando la regla de 3, tenemos entonces la multiplicación, la posterior división por 140 y obtenemos finalmente que eso correspondía a 28.000 pesos. ¿De acuerdo? Ya, no lo olvide, cada vez que se hable de quitar algo que ya fue agregado, yo debo pensar en que a un 100% ya se le agregó un porcentaje. Y conociendo esos dos porcentajes, el 100% más el porcentaje agregado, eso lo tengo que involucrar, lo tengo que juntar para poder identificar entonces el precio de costo de ser necesario. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente la respuesta entonces corresponde en este caso a la alternativa de la letra A. Siguiente, tenemos un vendedor recibe un sueldo de 215.000 pesos al mes. 215.000 pesos al mes. No haré comentario al respecto, solo diré que estamos en Chile. Avancemos. Más una comisión, ojo, más una comisión del 8%, más una comisión del 8% de las ventas que realice. ¿Cuánto debe vender en un mes para tener un sueldo de 317.000 pesos? ¿Ya? Cuidado acá. En, eh, momento. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que hay que identificar cuánto más se recibió después de los 215.000 pesos, porque en este caso la base del sueldo de este vendedor corresponde a 215.000, o sea, estamos diciendo que de ahí parte su sueldo, ¿ya? Todo lo que venda después tiene una comisión del 8%, ¿ya? Cada venta que haga tiene una comisión del 8% que va a su sueldo. Entonces, si me están indicando que en X mes recibió, como dice ahí, 317.000 pesos, entonces lo primero que debo llegar a reconocer tendría que ser, de manera obvia, cuánto más fue lo que recibió, ¿ya? Para poder identificar justamente lo que me plantea la pregunta, cuánto vendió o cuánto debería vender para poder recibir esta cantidad de 317. Entonces, para identificar eso, obviamente vamos a utilizar las dos cantidades que ya están mencionadas en el problema. A los 317.000, que fue lo que se puede recibir o lo que se va a recibir, se le resta la base, que son 215.000. Y eso nos da entonces como resultado que de comisión, ojo, solo de comisión esta persona va a recibir 102.000 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, el tema es lo que yo le estaba indicando, ¿ve? Es el 8% de las ventas en un mes, esos 102.000 pesos, ¿cierto? Porque les recuerdo una vez más, la base del sueldo de esta persona son 215.000 pesos. Todo lo correspondiente a lo superior a los 215.000 pesos es lo que está relacionado directamente entonces con la comisión, es decir, con el 8%. ¿Ya? Por lo tanto, procediendo con los datos que acabamos de identificar, tenemos que 102.000, que son las comisiones, corresponden, como dice ahí nuestra flechita, ¿cierto? Al 8%, que es lo que viene después de los 215. Y X corresponde al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a saber cuánto debe vender esta persona. Tenemos lo típico, lo mismo que venimos resolviendo en todos los problemas ya revisados anteriormente, ¿cierto? La regla de 3, multiplicamos, dividimos por el número que va quedando y obtenemos entonces la cantidad final que corresponde a 1.275.000 pesos. ¿Ya? Ojo, esa cantidad no la recibe el vendedor. Cuidado con lo que estemos pensando. Esa cantidad es lo que vendió esta persona, ¿ya? Esa cantidad él la vendió y sobre esa cantidad se le calculó un 8% para agregarlo al sueldo de esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la alternativa correcta sería la letra C. Esa fue otra pregunta tipo PTU.
Vamos a uno de los últimos. Vamos a comprobar aprendizaje entonces. El 20% del 25% de una cantidad es 50. ¿Cuál es esa cantidad? Ojo, porcentaje sobre porcentaje. Repitamos, el 20% del 25% de una cantidad es 50. Pregunta, antes de comenzar, ¿qué debo identificar? Chicos y chicas, lo primero a identificar acá es a qué porcentaje corresponde realmente ese 50%, perdón, ese número 50. ¿A qué porcentaje corresponde? ¿Ya? Eso es lo primero, lo primero que deberíamos identificar. Ojo, el 20%, 20 sobre 100, ¿cierto? Del 25%, o sea, estamos hablando de que el 20% está inserto dentro del 25%. Quiere decir que en algún momento ese 25% fue tomado como el 100%. En algún procedimiento del cálculo, para poder extraer el 20% del 25%, se tomó al 25% como el 100%. Es por eso, entonces, que en el producto siguiente tomamos que la relación directa corresponde al 25 sobre 100, ¿ya? De una cantidad es 50. Me están diciendo que lo que yo encuentre de esa cantidad corresponde a 50. Una cantidad, recuérdelo, cuando se habla de X cantidad, de una cantidad, de la suma de dos números dio X cantidad, cada vez que se hable de una cantidad de algo incierto, normalmente eso lo reflejamos entonces como el valor de X, ¿cierto? Y obviamente lo vamos a escribir, lo vamos a denotar en nuestra expresión como X, como la incógnita, ¿ya? Procediendo entonces con la multiplicación. Ojo, importante, corresponde a 50. Eso no lo puedo dejar atrás, no lo puedo dejar enredado en alguna parte. Ahí tengo que colocarlo. ¿Ya? 20% del 25% de una cantidad corresponde, es igual a el 50%. ¿De acuerdo? Simplificando las fracciones, reduciéndolas. Recuerde, acá qué es lo que se hizo, se pudo haber eliminado los ceros, ¿cierto? Si arriba eliminamos un cero, abajo eliminamos un cero, nos queda 2 partido 10. Y 2 partido 10 se puede reducir, obviamente, de acuerdo al factor 2, ¿cierto? Al divisor 2 en este caso, ¿cierto? Y nos queda un quinto. En la segunda fracción también se puede reducir, pero en este caso ya no vamos a eliminar ceros, no podemos, porque en el numerador no hay ceros. Pero sí nos damos cuenta de que 25 y 100 son múltiplos de 5, ¿cierto? De hecho, de 25 también. Por lo tanto, podríamos reducir esto por 25 y nos quedaría obviamente un cuarto. 25 por 1 es 25, 25 por 4 equivale a 100. La última fracción la mantenemos como tal, debido a que no conocemos el valor de la x, igual a 50. Procedemos entonces a multiplicar 1 por 1 por x, que obviamente nos da x, 5 por 4 por 1, que obviamente nos daría 20, y al obtener entonces la ecuación, entre comillas, final, la ecuación final, procedemos a aislar el elemento incógnito. ¿Ya? Recuerden, si 20, en este caso 20, denominador, ¿qué operación está cumpliendo 20 en ese lugar de la ecuación? Está dividiendo, por lo tanto eso quiere decir que yo lo puedo cambiar al otro lado del igual, ¿ya? Si acá estaba dividiendo, al otro lado del igual va a pasar multiplicando. Resolviendo entonces tendríamos que x equivale a 1000, ¿de acuerdo? Esa sería entonces nuestra respuesta, que corresponde en este caso a la letra C. Ya chicos, lo importante de todo esto es que los procedimientos hayan quedado claros. La clase quedó grabada, va a ser subida al Drive, eso creo, ¿cierto? Y bueno, estos procedimientos, todos los temas relacionados a porcentaje, es un tema muy recurrente en PTU. Así es que, por lo mismo,
fue reforzado, fue detallado y esperando de que todo haya quedado sumamente claro, aunque en realidad las guías, en términos generales, las guías que me enviaron, la guía número 5 en términos generales, estuvo bastante bien. ¿Ya? De hecho, sus notas así lo reflejaron. Felicidades a los que obtuvieron nota 7 y reiteradas, porque se los digo sinceramente, no muchas personas eh, entienden a cabalidad todo esto a la hora de aplicarlo. ¿Ya? Sí se puede entender de manera abstracta, ¿cierto? De manera conceptual, ¿cierto? Pero a la hora de aplicarlo muchas veces entramos en confusión. Así que obtener un 7 es bastante meritorio. Felicidades por eso. Eh, como para que quede para analizar, para consultarle a la almohada, piensen un poquito en qué sería necesario reforzar más y, por supuesto, de que para eso, para poder lograr identificar eso, qué es lo que necesito reforzar más, necesito recordar un poquito las guías trabajadas, en especial la última, ¿ya? La guía número 5, qué fue lo que más me costó y qué fue lo que más se me hizo más fácil. Por supuesto que lo que se me hizo fácil no lo pueden olvidar, ¿ya? Lo que más se haya hecho fácil hay que perfeccionarlo. Y perfeccionarlo quiere decir, por ejemplo, que se lo puedan explicar a alguien y que ese alguien se los pueda entender de manera clara, ¿ya? Eh, y dentro de eso, de ese ámbito, de que una de las posibilidades, como yo le acabo de decir, de enseñar lo que usted ya sabe, nos sirve mucho para la tercera pregunta planteada en esta diapositiva. ¿Qué crees que podría hacer para mejorar tu desempeño? Chicos, uno aprende mucho más cuando enseña algo que ya tenía identificado y que ya tenía incorporado en sus conocimientos, ¿cierto? Pero uno aprende a identificar detallitos y le va a costar menos, de hecho, la próxima vez que se enfrente a ese tipo de problemas, ¿ya? Porque al enseñar, en el fondo estoy reprocesando todo lo que ya aprendí y reprocesarlo de manera detallada, de manera que no se me van a escapar detalles, ya valga la redundancia. Bien, esa ha sido entonces la clase de hoy. Eh, las recomendaciones de siempre. Se agradece su atención y su asistencia, chicos, a las clases. Bueno, esta clase la van a poder ver a través del Drive del colegio, ¿cierto? Y recordar las fechas. Vamos a retomar las clases para el 17 de agosto. Con todo el ánimo, hay que seguir trabajando. Les recuerdo que no por el hecho de estar en esta modalidad de clase vamos a echarnos a morir o a aprender menos, no, al contrario, hay que seguir trabajando. ¿Ya? Así que los invito a seguir perfeccionándose. Recuerden que ustedes mejoran como personas cada vez que aprenden más. ¿Ya? Eh, Se agradece, les reitero los agradecimientos por su atención, por su conexión y por supuesto que por sus esfuerzos. Que estén muy bien, no salgan si no es necesario, como dice ahí al último, por favor, no queremos más malas noticias. Cuídense mucho, se les estima. Que estén muy bien. Nos vemos.